Ya estamos a la puerta de la Semana Santa y entonces queremos reflexionar sobre la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén en lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Bueno, primero es importante saber que el sábado era el día de descanso. Para los judíos era muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que en el Génesis se nos cuenta que Dios creó al mundo en 6 días y al séptimo día descansó? Bueno, ese séptimo día era el sábado, es decir, el domingo es el primer día de la creación. Y por eso el pueblo de Israel, entre sus normas más definidas, tenía el descansar un día por semana, el sábado, pero como un precepto religioso, es decir, no era un precepto laboral, sino era un precepto religioso que llevaba a contemplar lo que Dios había hecho. Había como que cortar el trabajo para poder mirar lo que Dios había hecho en la vida. Eso es algo absolutamente novedoso en la antigüedad, porque en la antigüedad se trabajaba siempre, es decir, nadie iba a perder un día de cosecha o un día de siembra, si ese día estaba bien meteorológicamente para que se aprovechara. Simplemente se descansaba cuando llovía, cuando era tiempos de espera, es decir, los descansos en el trabajo los daban los tiempos, tanto de la cosecha o de la guerra o de los rebaños o lo que fuera, pero nadie iba a dejar de llevar a su oveja a pastar un día, ¿no es cierto?, por semana, porque era como si nosotros nos comiéramos un día. Bueno, y ellos lo tenían estipulado de una manera muy definida, tanto que recuerdan ustedes que muchas veces los fariseos, que son los que cumplían puntillosamente todos los preceptos, entre ellos el precepto sabático, le recriminan a Jesús que hace cosas que no se pueden hacer en sábado, por ejemplo, curar. O, por ejemplo, los discípulos le dice que ellos sacan espigas de trigo en sábado y no pueden hacerlo. O al paralítico que va con la camilla porque acaba de ser curado por Jesús, no puede cargar un peso en sábado. Y ya les digo, era un precepto bastante importante y las personas lo cumplían. Jesús en principio también. Y entonces van a ver que esta Semana Santa comienza después de un sábado y va a tener un sábado en el medio. ¿Qué pasa entonces en este primer sábado, es decir, el día de descanso anterior a la entrada de Jesús en Jerusalén? Que Jesús acaba la semana pasada de hacer un gran milagro, que fue la resurrección de Lázaro. Ese gran milagro, como es una resurrección, ¿no es cierto?, vencer la muerte, tuvo una característica muy extraordinaria que ya llevaba 4 días muerto y olía, es decir, todo el mundo se daba cuenta de que Lázaro estaba muerto. Betania queda a 3 kilómetros de Jerusalén, entonces estaba muy cerca, fue muy cerca de la fiesta de la Pascua. 10 días antes de la fiesta de la Pascua, y entonces había muchos judíos en Jerusalén que habían ido a Betania a darle el pésame a Marta y a María. Es decir que esto, como si le dijera, salió en el diario, ¿no es cierto? Se supo por todas partes que Jesús había resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Entonces Jesús no entra en Jerusalén directamente después de la resurrección de Lázaro, sino que se va a otros lugares y descansa el día sábado como correspondía, y el domingo entra en Jerusalén. Entra en Jerusalén para celebrar en Jerusalén la fiesta de la Pascua como correspondía. Y por eso se da ese recibimiento tan extraordinario, porque la gente sabía en esos días de esa semana, se había transmitido de boca en boca lo que había hecho Jesús, y por eso estaban todos diciendo Hosana al hijo de David, ¿no es cierto? Todos cortaban ramas de palmas o ramas de olivos, porque la entrada a Jerusalén siempre Jesús la hace por el huerto de los olivos, por el Getsemaní, y entonces
cortaban ramas de esos árboles para alfombrar de alguna manera el camino a este rey que viene a Jerusalén, que viene a proclamar este reino, que viene a celebrar esta fiesta tan importante de la Pascua. ¿Cómo se determina entonces la fiesta de la Pascua para los judíos? Bueno, ustedes saben que tanto en el mes de marzo como en el mes de septiembre nosotros tenemos lo que se llama el equinoccio, ¿no es cierto? El equinoccio es que hay un día en que el día y la noche miden lo mismo en cuanto al tiempo, y entonces eso se da, nosotros llamamos el equinoccio de otoño, pero en realidad en el hemisferio norte es el equinoccio de primavera, ¿no es cierto? Es decir, es el día en que se da por terminado el invierno y que comienza la primavera. Porque empieza el día a durar más que la noche, pero hasta el equinoccio el día y la noche se ponen parejos. Y entonces, bueno, ¿cómo festejaban los judíos la fiesta de la Pascua, que recordaba la salida de Israel, el paso del Mar Rojo, los 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida? Era la luna llena que venía después de el día el equinoccio. Entonces, por eso se rige por el calendario lunar, y por eso todos los años la Pascua cambia de día, porque no se rige con el calendario solar, sino que se rige con el calendario lunar. Y entonces, bueno, el viernes de esa semana siguiente a el plenilunio siguiente al equinoccio, era cuando ellos celebraban la Pascua, porque la Pascua también había sido, ese paso se había dado en el sábado, ¿no es cierto?, en ese día extraordinario de liberación del pueblo, y por eso ese sábado era muy solemne, muy importante. Ese sábado Jesús va a estar muerto, ¿no es cierto?, y Jesús va a resucitar el domingo, y por eso va a ser de vuelta el primer día de la semana, ¿no es cierto?, como si fuera el lunes para nosotros, ¿no? El primer día laboral es cuando lo ven a Jesús tanto entrar en la ciudad de Jerusalén como cuando lo encuentran resucitado a la semana siguiente. Bueno, ¿qué es lo que se recuerda? ¿Por qué es importante el Domingo de Ramos? Bueno, se recuerda los cambios que hay en nuestro corazón, porque si Jesús venía todo victorioso, y entonces el domingo lo recibimos, Hosana, el Hijo de David, porque resucitó un muerto y viene acá a establecer el reino de Israel, pero el jueves por la noche Jesús va a ser apresado, es decir, van a pasar 4 días y el corazón de ese pueblo va a cambiar tanto que el mismo pueblo que decía Hosana al Hijo de David, el viernes por la mañana va a decir crucifícalo, crucifícalo. Y cuando Pilato ponga a Barrabás y a Jesús para que ellos elijan a cuál de los dos va a dejar libre, el pueblo va a elegir a Barrabás. Es decir, que evidentemente lo que quiere mostrar es qué bien, qué contentos estamos los hombres cuando llueve y queremos que llueva, cuando sale el sol y queremos que salga el sol, cuando pedimos salud y tenemos salud, cuando pedimos trabajo y tenemos trabajo, cuando todo va bien y Dios está como sonriente y nos hace lo que nosotros queremos, entonces Hosana al Hijo de David, pero cuando Dios nos muestra ese otro rostro, entonces ese no lo queremos, preferimos a Barrabás, que era un revolucionario, ¿no es cierto?, es decir, alguien que quería la liberación, pero que no pasara por la cruz. En cambio, Jesús quiere la liberación, pero la liberación que pasa por el abnegarnos a nosotros mismos, por el perdonar, por amar, por servir, por comprender, por compartir las cosas que nosotros tenemos, por no guardar tesoros en este mundo, por sentarnos en el último lugar, por dar la otra mejilla. Bueno, eso nosotros no lo queremos, eso a nosotros
nos resulta doloroso. Por eso, cuando Jesús viene triunfante, la gente está muy contenta y no tiene ningún problema de recibirlo, pero cuando Jesús se presenta adolorido de la peor manera, ¿no es cierto?, como se va a presentar el jueves y el viernes santo, entonces crucifícalo, crucifícalo. Y es bueno que nosotros pensemos en eso y que tratemos de traspolarlo a nuestra vida, es decir, cuál es nuestro Domingo de Ramos y cuál es nuestro Viernes de Pasión, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros dijimos que bien porque Dios se pareció más a Papá Noel que a Dios, o al genio de la lámpara de Aladino, al que le pedimos unos deseos y nos los concede, y entonces ahí nos pareció bárbaro Dios y lo aplaudíamos? ¿Y cuántas veces Dios nos visitó con la cruz y se murió alguien que nosotros queríamos, o nuestra propia enfermedad y nuestra propia muerte, o pasamos una dificultad, o tuvimos que pasar una calumnia, y en ese momento nosotros no quisimos dar testimonio de Jesús, y testimonio de que Jesús vence con ese sacrificio y con ese sufrimiento. Por eso los dejo pensando, que hagan este esfuerzo de pensar cuál es el Domingo de Ramos para cada uno de ustedes y cuál es el Viernes de Pasión, cuáles son esos vaivenes con los cuales recibimos a Jesús, algunas veces con aplausos y otras veces diciéndole, este Dios no es el que nosotros queremos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.